santos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Amén, Jesús. Que sois guardados por el poder de Dios, Sí. mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Gloria a Dios. Y dice el versículo 7 de 1 de Pedro, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, Amén. gloria y honra cuando sea manifestado el Gloria a Señor Dios. Jesucristo. Aleluya. ¿Quién le da un aplauso al Señor? ¿Quién le da un Gloria, aplauso gloria a al Dios. Señor? Aleluya. Gracias, gracias porque es tu mano, Señor. Es por tu santa mano que me has sostenido. En el nombre de Jesús te alabamos, Señor, y bendecimos tu santo nombre. Amén. Puedes tomar asiento. Y es que desde el momento que Jesús nos vino a buscar, nosotros empezamos a caminar y a seguirlo. Y surgen dudas, surgen temores, cometemos muchos errores. Y yo no sé en qué momento de tu vida estás en el camino que has hecho con Jesús. Algunos tienen 5, 3, 4, 40, 50 años caminando con Jesucristo, caminando en el cristianismo, en el evangelio, caminando como creyentes. No sé cuántos años tienes tú y en qué punto estás, en qué medida está tu fe, cuánto le crees o aún te falta creerle a Jesús, o cuántas veces te has sentido: Señor, yo sé que tú me has llamado, pero Señor, hay algo que me está deteniendo. ¿Cuántas veces has sentido eso? El temor de fallar, el temor de decir, el temor de avanzar, el temor de decir: ¿y si hago esto? No sé. Dios te dice allí: ten fe, ten fe. Por eso quiero hablarte de una persona, de un gran hombre de Dios que a mí de verdad me impacta el ver a Pedro, un Pedro que en Hechos de los Apóstoles se levanta para predicar, para hablar con de nuevo la palabra. Y fueron llenos del Espíritu Santo y fue derramado el Espíritu Santo y hablaban diferentes lenguas. Si a ti leer ese versículo no te sorprende, no te emociona, no tu corazón no vibra, no sé lo que te sorprenderá. Porque es emocionante leer cómo Pedro habla. Pero yo quiero mostrarte a un Pedro primeramente, el Pedro humano, porque también era humano. Si te vas a Mateo capítulo 4, versículo 19, tenemos allí que nos narra donde Jesús le dice a Pedro: capítulo 4, versículo 19. Si miramos el 18, dice: andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, y echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí, y yo os haré pescadores de hombres. Entonces, dice siguiente, ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Tú también hiciste esa confesión cuando dijiste: sí, Señor, yo te acepto como mi Señor y Salvador. Tal vez fue automático de lanzar una palabra y lo recibiste, tal vez te llevó más tiempo, pero dijiste sí como Pedro. Pero Pedro también, como nosotros, se vio confrontado muchas veces con esa humanidad. ¿Cuántas veces te has visto tú confrontado con tu humanidad? Pedro a menudo hablaba sin pensar. ¿Te suena eso? Hablar sin pensar. Y lo miramos en Mateo 17, versículo 24. Vamos a usar un poquito la Biblia. (17:24) dice: cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban
las 2 dracmas. Y le dijeron: ¿vuestro maestro no paga las 2 dracmas? ¿Qué contestó Pedro? ¿Qué dijo? Sí. Respondió Pedro: sí. El pronto hablar de Pedro. No lo busquen, que se los voy a decir. En Mateo 4:13 nos aclara. Dice: dejando Jesús Nazaret, fue y habitó en Capernaum. Hizo Jesús de Capernaum su casa. O sea, él habitó allí, era su casa. Si seguimos la lectura, Pedro dijo sí, y al entrar él a casa, Jesús le habló primero diciendo: ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro le respondió: de los extraños. Jesús le dijo: luego los hijos están exentos. ¿Qué le estaba diciendo Jesús? Pedro en su pronto dijo sí. Se le olvidó que Jesús era de casa. Jesús estaba en su casa. Él no era extranjero. Él no era extraño para Capernaum. Era él. Pero Jesús no fue con Pedro: a ver, Pedro, ¿cómo tú le vas a decir a este si no te das cuenta? No fue y le riñó. Esas preguntas tan maravillosas que hacía Jesús. ¿De quién cobran los impuestos, Pedro? ¿De los hijos o de los extraños? Le estaba diciendo: Pedro, a ver, ubícate. Entonces, quiere esta tierra, ama esta tierra. Y hoy en esta mañana también Jesús te dice: ama esta tierra. Venimos de fuera, nacimos aquí, ama esta tierra. Ama Vigo. No te extraño. Pedro se sentía extraño y creía que como él se sentía extraño en esa tierra, Jesús también era extraño. Y Jesús dice que por ese tiempo Jesús habitó en Capernaum, hizo su casa. O sea, era un hijo, no tenía por qué pagar. Y muchas veces nosotros también hacemos así. En nuestro pronto responder, en nuestro pronto decir sí, por decir, metemos en un conflicto a Jesús. Pero Jesús, con su gran misericordia, dice en el 27: sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo. El primer pez que saques, tómalo, y abrirle la boca, hallarás un estatero. Tómalo y dáselo por mí y por ti. Vemos el pronto actuar de Pedro. ¿Alguna vez tu carácter impulsivo te ha llevado a tomar esos atajos o malas decisiones o a cometer errores? ¿Acaso algún día te has sentido como Pedro respondiendo sí y después te das cuenta que no era la situación como tú la veías? Que por tu pronto actuar o tu pronto decir, más bien, te habías metido en algo que podías evitar. Podías evitarlo. Pero Jesús sigue dando misericordia. Jesús sigue poniendo su mano y decir: hijo mío, ven, que yo te voy a ayudar. Hijo mío, ven, que yo te voy a enseñar. Vemos a un Pedro también en Mateo 14:28, que es un pasaje muy conocido, donde Jesús anda sobre el mar y Pedro le dice en el 28: en el 27 dice: pero enseguida Jesús le habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Porque había una gran tempestad y los discípulos tenían miedo, se asustaron, se atemorizaron. Y de repente aparece un hombre caminando sobre las aguas y les dice: tened ánimo, no temáis, que soy yo. Entonces, ¿quién respondió? Pedro. Entonces le respondió Pedro y le dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y el Señor Jesús, que le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero ¿qué pasó? Que al ver un fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Muchas veces nosotros perdemos el norte también. Muchas veces Jesús dice: ven, camina, sígueme. O
haz esto. Estamos pidiendo, estamos nosotros diciendo, Señor, necesito que me ayudes en esta situación. Y le dice el Señor, sí, hazlo, ven. Y cuando somos con ese pronto que tenemos, ese pronto de actuar, y decimos, sí, yo voy, y empezamos a caminar, pero de repente empiezan las circunstancias a cambiar y yo pierdo el norte, pierdo mi mirada en Jesús. Pedro empezó bien, porque dice que él bajó y empezó a andar, pero de repente vio su humanidad, y ver su humanidad lo hizo empezar a hundirse. ¿Cuántas veces tú te has hundido? ¿Cuántas veces te has hundido en este mes, o en esta semana, o en este día, a lo largo del día? ¿Cuántas veces te has levantado y decir, sí, Señor, yo te seguiré, sí, Señor, si tú me dices que yo camine, caminaré? Pero cuando sales de tu habitación o de tu casa, empieza a moverse todo lo que el mundo tiene o te está esperando, y empiezas a tambalearte. ¿Cuántas veces vienes a la iglesia, al servicio, y decir, levanta tus manos y dile al Señor, y es un pacto con Dios? Y nosotros decimos, sí, Señor, yo hago un pacto contigo de fidelidad, de santidad, de amor. Y Señor, yo me voy a callar la boca, me voy a cerrar los oídos, a sellar los ojos, porque yo quiero solo verte a ti con los ojos espirituales. Pero cuando salimos allá afuera, hay un mundo esperando, y ese mundo hace que yo empiece a tambalearme como Pedro. Puedo leer ese pasaje y decir, bueno, si Pedro tenía a Jesús ahí enfrente, a ver, ¿qué le pasó a Pedro? Le pasó lo que nos pasa a nosotros, que las circunstancias muchas veces afectan a nuestra fe, porque dejamos de ver a Jesús, dejamos de poner nuestros ojos en Jesús, y hacemos esto. ¿Cuántas veces has volteado a ver a otra circunstancia y no a Jesús? Pedro quitó los ojos de Jesús y se hundió. Si tú quitas los ojos de Jesús, te hundes. También Pedro trató de evitarle el sufrimiento a Jesús. En Mateo 16, 22, búscalo para acompañarme allí. Jesús estaba anunciando su muerte. Y dice el versículo 21, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto, y resucitar al tercer día. En el 22 dice, entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Señor, ¿qué podemos decir? Qué bueno Pedro, ¿cómo amaba a Jesús? ¿Cómo amaba a Jesús Pedro? Que estaba evitando haciendo entrar en razón a Jesús de que no fuera a padecer lo que él estaba anunciando. Ten compasión de ti, a ver, apiádate de ti, Jesús. ¿Cómo vas a sufrir tanto si tú eres tan bueno? ¿Cuántas veces lo hemos hecho nosotros? ¿Cuántas veces por la vida, evitándole a las personas la confrontación muchas veces con su pecado, nosotros decimos, ay no, el Señor tiene misericordia de ti, ay no, es que el Señor te ama tanto, 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 que no es necesario ir a eso? ¿Cuántas veces nosotros hemos evitado, nombrándolo por amor, a que una persona se confronte con su realidad, con su pecado, o muchas veces con su necesidad, o muchas veces con su mala administración de su propia vida? ¿Cuántas veces tú has evitado que esa persona vea la realidad o acepte que no hay gloria sin cruz? No hay gloria sin cruz. Y Pedro estaba haciendo esto en su humanidad, en su amor a Jesús, porque Pedro lo amaba. Le estaba diciendo, ten piedad de ti, Señor.
Pero hoy te digo que santidad requiere obediencia. Y obediencia requiere sumisión. Y Jesús entendía eso. Jesús vino para obedecer algo que su Padre lo había enviado. Y nosotros estamos aquí para obedecer lo que el Señor por medio de su palabra dice. Debemos que entender niéguese a sí mismo. Debemos entender, si alguno quiere venir en pos de mí, debemos entender, tome su cruz y sígame. Porque fíjase lo que dice más adelante. Le decía a Pedro: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro, ¿qué le dijo? Quítate delante de mí, Satanás. Quítate de aquí. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. ¿Cuántas veces tú has sido tropiezo para que la persona que tienes al lado siga su proceso? Un proceso que le va a llevar al propósito de Dios. ¿Cuántas veces tú has sido obstáculo para que la persona, para tu familia, para que tu jefe, para que los compañeros de trabajo, para los compañeros de estudio conozcan a Jesús? Conozcan ese sacrificio hermoso de la cruz. Que entiendan que esa gloria necesitamos una cruz. No hay gloria sin cruz. La santidad requiere obediencia, la obediencia requiere sumisión, someterme a Dios. La palabra dice: someteos pues y el diablo huirá de vosotros. ¿Cuántas veces nosotros somos ese usado por el enemigo para entorpecer el propósito de Dios en la vida de tu hermano? Para entorpecer el propósito de la vida en tu hijo, en tu esposo, en tu esposa, en la familia, en tus jefes, en tus compañeros, en el mundo. ¿Cuántas veces era necesario? Y Pedro fue entendiendo y captando. También actuaba sin pensar. Primero les dije, él hablaba sin pensar, al decir sí. Pero también actuaba sin pensar. Ahí mismo en Mateo 16:4 nos habla (17:4) nos habla de la transfiguración de Jesús. 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacob y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces, fíjese bien, Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Su pronto actuar. Era un momento de transfiguración. Imagínense ustedes a Jesús, a Elías, a Moisés hablando, teniendo una conversación. ¿Qué haría usted en su lugar? ¿Qué haría usted si ahora mismo se le presentara Jesús, Elías y Moisés? Lo primero que harían será sí. ¿Cómo haría? Dígale a su hermano, ¿cómo haría? Enséñale a su hermano cómo haría si Jesús se le transfigurara aquí. ¿Ah? Claro. Pero mire cómo fue listo Pedro. Mire cómo fue Pedro, su pronto actuar. Él actuaba a lo loco. ¿Le suena eso a usted? Actuar a lo loco. La gloria de Dios, la transfiguración, un Cristo allí iluminado y todo, Elías, un profeta, Moisés, otro. ¡Buah! ¿Cómo le caería? Dijo, hagamos 3 enramadas, hagamos 3 cositos para envolverlos. Seguramente si tuviera cosas, diría Pedro, selfie, para Instagram, Facebook y todo lo demás, ¿sí o no?
Y si hubiera tenido una cajita, de hecho, pues vamos a meter aquí a Elías y a Moisés en la cajita, porque esto me lo quiero llevar yo para mi casa. ¿Le suena eso a usted? ¿Le suena que la gran gloria de Dios, que se está moviendo la gloria de Dios aquí, y usted está viendo a Cristo y a Dios y al Espíritu Santo moverse de una manera sin igual, y en ese momento de adoración, en ese momento de un tiempo glorioso con Dios, usted empieza a pensar y a decir, bueno, yo tengo que hacer esto y esto y esto y esto y el otro aquello para poder seguir con esto y llevármelo a casa. O de repente está y esto es algo que a mí me sucede, está en esos momentos de gloria, de esos momentos de una presencia poderosa de Dios, y de repente quiere agarrar su cuaderno para anotar, para que no se le olvide, ¿sí o no? Pedro lo estaba haciendo. Le dijo, bueno, Señor, hagamos 3 enramadas, una para cada uno. Entonces Jesús lo dejó. ¿Y qué le dijo? Tranquilos, tranquilos. Dice ahí, mientras él hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él escuchar. Mi hermano, muchas veces ese momento de gloria, en ese momento de gloria, de unción fresca, de ríos de agua viva, donde la mano de Dios, el poder de Dios, el Espíritu Santo se mueve con libertad en la iglesia, ese momento donde tenemos que quedarnos callados, es lo que tenemos que hacer. Disfrutar ese momento. No actuarse, callarse. Jesús le estaba enseñando, Pedro, es momento de callarte, es momento de quedarte callado. Quédate callado allí. ¿Cuántas veces ha sentido usted que Dios le ha dicho, cállate, hablas demasiado? No quieras encajarme o meterme en una caja o encajonarme. Puedes llevar mi presencia a tu casa, eso sí, puedes llevar tú, pero tú tienes que crear. No necesitas ni a Elías ni a Moisés llevarlos para aquí, para allá. Necesitas a Jesús de Nazaret. Necesitas al Espíritu de Dios. Y eso es lo que le estaba diciendo. Este es mi hijo, le decía Dios. A él tienen que oír. Muchas veces hablamos demasiado y no podemos apreciar ese momento. Y ese momento puede ser en mi casa, en la oficina, en mi trabajo, en la calle, cualquier momento. Pedro actuaba sin pensar. Otro de sus arrebatos, muy conocido en San Juan. Los invito a ir a San Juan, capítulo 18. Versículo 10. 18:10. Fue el momento del arresto de Jesús. Y dice que vinieron los sumos sacerdotes con palos, con espadas y todo a prender a Jesús. Fue el momento que Judas le dio el beso a Jesús y que sucedió lo que tenía que suceder de la traición. Pero en el versículo 10 dice, entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Y entonces el Señor le dijo a Pedro, mete tu espada en la vaina, la copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Otro impulso de Pedro. Lo primero que quería él hacer era defender a Jesús. Y si lo piensa, igual lo haríamos nosotros también, ¿sí o no? Igual si usted se encuentra en ese momento donde van a arrestar a Jesús, usted ha caminado con Jesús, porque Pedro había caminado con Jesús, había vivido muchas experiencias con Jesús, había vivido milagros, prodigios y muchas situaciones con Jesús.
y Jesús lo amaba y ellos lo amaban. Y Pedro era uno de los 3 más cercanos a Jesús, y de repente vienen con palos y espadas a prenderlo. ¿Usted no haría lo mismo? Seguramente. Pero alguna vez en la actualidad, porque usted también ha caminado con Jesús, ¿ha caminado con Jesús? Amén. ¿Ha visto milagros de Jesús? Amén. Sanidades de Jesús. Amén. Provisión de Jesús. Amén. ¿Ha visto cómo demonios se han ido? Amén. Hemos visto todo eso, igual que Pedro. Igual que Pedro. Lo hemos visto. Y alguna vez nosotros nos hemos lanzado a hablar. Nos hemos lanzado a cortar orejas. Porque alguna persona no entiende lo que yo estoy viviendo. Algunas veces nos puesto a platicar, a conversar con alguna persona, y yo le estoy diciendo que en mi iglesia los demonios se van, los enfermos son sanados, los cautivos liberados, y esa persona no entiende. Y yo agarro mi espada y empiezo a cortarle la oreja, el pelo, la cabeza y todo, ¿sí o no? Y agarro un martillo y le doy en la cabeza para que entienda. Debemos entender que hay un propósito eterno. Hay una gran comisión que nos envía a ir a predicar el evangelio a toda criatura, a todos, pero la obra la hace Él. Amén. El que toca corazones es Él. Amén. El que mueve los corazones y las mentes es Él. El que sana sigue siendo Él. Amén. El que liberta sigue siendo Él. Amén. Así es que dile a tu hermano, no soy yo. No me cortes la oreja. ¿Algún día te has creído defensor de Cristo? ¿Alguna vez has ido con la Biblia en el brazo a predicar así? Y empiezas a predicar así, ¿sí o no? ¿A cuántos les suena? ¿Han visto eso? Pareciera que esto es una espada, ¿verdad? De doble filo. Pero las personas de afuera no entienden eso. Y yo uso esto para darles. Y si no me entienden, les doy en la cabeza con la Biblia hasta que entiendan. Entonces nosotros decimos, a ver, Pedro exageró. Nosotros también muchas veces exageramos. Es necesario entender que Él es el que hace la obra. Él es el que sigue haciendo la obra. Es Cristo el que mueve nuestras manos. Es Cristo el que tiene que tomar nuestra cabeza, nuestros pensamientos, nuestro corazón, nuestro sentir. Es Cristo el que tiene que habitar en nosotros. Pedro actuó sin pensar. Su carácter, que es algo que es muy mencionado, el carácter fuerte de Pedro, lo traicionó y ¡pum! Su humanidad afloró y le corta allí. Y vemos a un Jesús reparando. ¿Les suena eso también? Que cuando yo voy y voy a herir a alguien con palabras, con acciones, con muchas veces con nuestras actitudes, con nuestra mirada, voy a herir personas, viene Jesús a poner un ungüento. Pero ¿qué necesidad? Si yo puedo hacer las cosas bien, si yo puedo, Dios me dio capacidad de pensar. Pero ¿saben qué pasa? Que nuestro pensamiento, nuestra cabeza no tiene el yelmo a la salvación, porque nuestros pensamientos andan pensando en cuántos hombres han ido a la luna, a ver si hay Twitter en la luna, si el Facebook está llegando hasta allá, a ver cuántos pares de zapatos tengo, a ver si África, cuántos están muriéndose de hambre por la culpa del presidente, porque nuestro pensamiento va demasiado lejos. Y dice que debemos llenar nuestros pensamientos con pensamientos de bien y no de mal, con pensamientos de amor, de bondad, con todo lo bueno de Cristo. Por eso es que actuamos.
Y otro punto fuerte del carácter de Pedro fue cuando negó a Jesús. En Mateo 26, 74, entonces él comenzó a maldecir y a jurar, diciendo: no conozco a este hombre. Y enseguida el gallo cantó. Pedro se acordó que Jesús le dijo: antes que cante el gallo me negarás 3 veces. Saliendo fuera, amargamente lloró. 3 veces. Un Pedro que le dijo: Señor, yo no solo te voy a seguir, yo te voy a seguir hasta la muerte. Señor, cuando Jesús le dijo: Pedro, yo necesito lavarte los pies porque necesito que se cumpla. No, Señor Jesús, o tú, si para eso, lávame los pies, las manos y todo el cuerpo y la cabeza y todo lo demás. Un Pedro que le decía: Jesús, yo te amo, lo estaba negando. ¿Cuántas veces tú has negado a Jesús? ¿Cuántas veces alguien te ha preguntado: ¿tú eres cristiano? Y pones la cara de, no sé, sí. Yo siempre les digo: si lo pensó, es que ya es no. Si no tienes el responder, porque esa es la pregunta donde sí tenemos que responder: sí, soy cristiano. Pero ¿cuántas veces has negado a Jesús este mes o esta semana? Negar a Jesús no sueles decir: no lo conozco. Basta con darle la espalda y no hacer su voluntad. Basta con caminar en tus propios sueños y no en los sueños que tiene Dios para ti. En tus planes y no los planes que tenga Dios para ti. Niegas a Jesús cuando no vives bajo su señorío, cuando Él está diciéndote su voluntad, su propósito, y tú en lugar de ir aquí vas para allá como Jonás. ¿Cuántas veces por quedar bien con tus amigos negaste a Jesús? Porque dice que Pedro estaba reunido con todos los donde no tenía que estar, porque Jesús les dijo: váyanse y Pedro se quedó y estaba en una fogata ahí haciendo ruedita, porque para pasar el día, acompañarse y medio esconderse entre la multitud. Él estaba con quien no debería estar, y muchas veces nosotros también nos juntamos con quien no deberíamos de juntarnos, porque muchas veces no somos capaces de aislar todo eso lo que se mueve alrededor de esas personas, y nos vemos involucrados con ellos. ¿Cuántas veces tú, por quedar bien con la rueda de las personas, has negado a Jesús? ¿Cuántas veces te han preguntado: ¿y tú los domingos qué haces? ¿Qué has contestado? ¿Cuántas veces has obviado la pregunta o has contestado de otra manera sin decir: yo voy a la iglesia a adorar a un Cristo vivo? ¿Cuántas veces por quedar bien con los jefes o con los amigos no dices que vienes al servicio? ¿O cuántas veces por quedar bien no dices: Cristo me hizo libre? Es algo que debe estar en nuestros labios. Pero también nosotros negamos a Jesús. ¿Cuántas veces como Pedro hemos tenido miedo y el temor nos paraliza y nos hace decir tonterías? O decir algo tan grande como dijo Pedro, y juraba, ¿no? Y juraba, entonces comenzó a maldecir. ¿Cuántas veces tú por temor has dicho: no, yo no quiero saber de Dios, no? ¿Cuántas veces has hecho lo que Pedro hizo? Empezó a maldecir y a jurar que no conocía a Jesús por salvar su vida. ¿Cuántas veces tú has hecho eso por salvar un trabajo, por salvar un amigo, por mantener un estado, o para mantener la felicidad o la tranquilidad? Vale, pues no sigo a Jesús, pues no estoy con Jesús, pues Jesús no lo hizo, y negamos a Jesús. Jesús le dijo a Pedro en Lucas 22:32: pero yo he rogado por ti para que tu fe nunca falte. Porque aún en todo lo que Pedro hizo había algo, una esperanza de vida. Había algo que Pedro estaba haciendo, que cada vez que él cometió un error, cada vez que él fue su pronto hablar, su pronto actuar, él sabía a quién le había dicho sí.
por quien había dejado su red y había cogido la red de Jesús. Y tal vez en este momento estará diciendo, bueno, fallo, soy como Pedro, igual contesto pronto, actúo de una manera, o igual meto a Jesús en problemas, donde Él tiene que rescatarme nuevamente. Igual cometí un error, aún un pecado. Y estás pensando, ¿y ahora qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con esa palabra, ese propósito, eso que el Señor dijo que me había traído con un propósito, que me iba a levantar, que me iba a usar, que yo soy su hijo amado, que Él me va a dar mucho, mucho, mucho amor por el mundo, por las misiones, por el evangelismo? ¿Qué pasa? ¿Qué va a pasar con eso? Tal vez en este momento aún no has pedido perdón al Señor por algún pecado que has cometido o por una mala actitud que has hecho, pero déjame decirte que hay esperanza, porque vemos a un Pedro tan humano, con tantos errores, con un carácter fuerte, y vemos a Pedro que después aún de negar a Jesús lloró amargamente. ¿Y qué hizo Pedro después? De allí se fue directo a donde Jesús le había mandado que fuera, a esperar el gran acontecimiento que Jesús les dijo que iba a pasar. ¿Tú crees que Pedro podía evitar todo eso? Pudo evitar negar a Jesús, pudo evitar meter a Jesús, el mandarlo al río a sacar un pez, a quitar la moneda. Todas esas cosas pudo evitarlas. También nosotros podemos evitarlas cuando nuestros ojos están puestos en Jesús. Cuando nosotros decidimos seguir a Jesús. Cantábamos hoy, he decidido seguir a Cristo. ¿Tú has decidido seguir a Cristo? Amén. Dile a tu hermano, yo he decidido seguir a Cristo. A ti no, a Cristo sí. Y hay buenas noticias, mi hermano. Hay buenas noticias. Dios cumplirá su propósito en ti, y lo vemos en Pedro. Y vemos a un Pedro con una humanidad tremenda, con un carácter fuerte, con un pronto fuerte, pero vemos a un Pedro que se levanta con el poder de Dios. Y vemos a Pedro que fue la primera gran voz del Evangelio durante y después del Pentecostés. Y en Hechos 2 nos narra la venida del Espíritu Santo, y dice, y de repente vino del cielo un estruendo y se le aparecieron lenguas repartidas, y estaban atónitos, confusos y maravillados, porque todos hablaban en otras lenguas. Imagínate que se levanta y todos empiezan a hablar nuevas lenguas cuando allí solo una lengua se hablaba. Y Pedro venía de ser un hombre temeroso, miedoso, pronto para actuar, con un carácter fuerte. ¿Y quién fue el que se levanta? Entonces Pedro dice allí en Hechos 2 versículo 14, poniéndose en pie con los 11 discípulos, alzó la voz y les habló diciendo, varones. Y yo invito a ir a Hechos capítulo 2, y vemos allí en el versículo 14, dice, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habían en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Un Pedro que tenía miedo, que se estaba escondiendo en una fogata, estaba diciendo, oídme a mí, porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. O sea que Pedro hasta pensaba en ese momento. Cuando no fue capaz antes de pensar y tener claridad, cuando le preguntaron, ¿quién paga impuestos aquí en Capernaum? O sea, Jesús está pagando impuestos. Cuando no tuvo esa claridad de saber que Jesús era de allí, que Jesús era su casa, que no era extraño, que era un hijo, estaba diciendo, oídme a mí, estos no están ebrios, es la hora tercera del día. Estaba siendo seguro en lo que estaba diciendo. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel, y los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos de una promesa.
de negar a Jesús, de pasar una amargura en su vida, de pasar un desierto, porque después de haber negado a Jesús tuvo que pasar un gran desierto, porque la palabra dice, lloró amargamente. ¿Cuánto tú has llorado amargamente por algo que no has hecho, o por haber negado a Jesús, o por haberle fallado a Jesús, o por haberte equivocado en el camino, por haber cometido un error, por haber hecho algo que no debiste hacer, pero lo hiciste, y ahora te sientes como Pedro? Pero Dios te levanta en esta mañana. Dios te capacita. Solo necesita que hagas como Pedro, tomar esa actitud y decir, oídme, porque el Señor a mí me ha llamado. Fue instrumento para realizar milagros y maravillas. En Hechos 3:6 Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te lo doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Haciendo milagros. Un Pedro que tuvo una actitud humana grande, tremenda, estaba haciendo milagros. Pero ¿quién era el que actuaba? El Señor. Él entendió que había algo sobrenatural en su vida. Y él tenía que caminar en fe y seguir diciendo, yo he decidido seguirte a ti, Jesús. En Hechos 5, 14, 16 dice, por tanto sacaban los enfermos a las calles y los ponían en las camas y lechos, para que al pasar Pedro, o al menos su sombra, cayese sobre alguno de ellos. Su sombra. Yo leía todo lo que hacía Pedro, en el carácter de Pedro, en los fallos de Pedro, en los errores de Pedro, cómo Jesús le enseñó. ¿Cómo se sentía Pedro? A ver, seguramente en un momento dijo, es que yo no puedo con esto. Es que esto para mí es muy difícil. Para mí el caminar con Jesús, el que estén insultándonos, el que estén echándonos de aquí, el que nos estén persiguiendo, es difícil. Es difícil. Seguramente Pedro en algún momento dijo, a mí me está costando. ¿A usted le ha costado algún día? Amén. Pero vemos a un Pedro con un cambio de actitud y dice, con la sombra de Pedro se sanaban los enfermos. Hasta una cancioncita ahí que yo la aprendí desde pequeñita. Con la sombra de Pedro. ¿Usted cree que también que cuando usted pasa los enfermos se sanan? Ese es el propósito de Dios en nuestras vidas. Porque Él sigue siendo Dios y el Espíritu sigue obrando como obró con Pedro. Y sigue trabajando como trabajaba con Pedro. Pero solo necesitamos decir, Señor, yo sigo creyendo en ti. Y tomar ese actuar en Dios. Dice que Pedro atemorizó a los líderes y a los ancianos. Aquellos, ahora Pedro se levantó y dice que atemorizaba. Cuando antes él era el asustado. Era el que le tenía miedo. ¿Por qué negó a Jesús? Porque les tenía miedo. ¿Por qué una mujer le vino? ¿Tú? A mí me parece que tú. No. A ver, ¿qué dices mujer? Yo no. Una mujer. No era un sacerdote ni nada. Era una mujer de la multitud. Después de que un Pedro tenía miedo y estaba escondido. Imagínese usted a Pedro en una rueda allí, bajo una fogata, no sé, con la túnica escondiéndose. Y ahora estaba diciendo que Pedro atemorizó a los ancianos. ¿Por qué atemorizó a los ancianos? Y en el capítulo 4, versículo 7 dice, y ponense en medio y le preguntaron los ancianos, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Pero no se conformó con decir eso. Encima le dice, a quien vosotros crucificasteis, a quien resucitó de los muertos, por él este hombre es vuestra presencia sana. Por él, al que tú mataste, al que ustedes apedrearon, al que ustedes sacrificaron, en nombre de él. En el 11 dice, entonces, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza
del ángulo, y en ninguno hay otra salvación sino en Él. Ahora Pedro estaba atemorizando, pero estaba atemorizando con la palabra, con la verdad. Le estaba diciendo: crucificaste al Cristo, al Hijo de Dios, y si no creen en Él, pues no serán salvos. Vemos a un Pedro rescatado por un ángel en la cárcel. Herodes lo puso preso, pero ¿qué hizo Dios? Lo sacó de allí. Y dijo Pedro: yo no sé si me lo estoy imaginando, si estoy durmiendo, pero yo voy. Aún así yo sigo a Cristo. Yo sigo lo que me está diciendo. Pedro es aquel a quien dijo Jesús: yo también te digo que eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. No contra ti, sino contra la iglesia. El martes nos decía la pastora, ¿quién vino el martes? Levanta la mano que vino el martes. ¿Qué le dijo a la pastora? Dice Dios que sobre ti edificaré mi iglesia. Es una palabra tremenda, ¿eh? Y hoy te dice también: sobre ti está edificada la iglesia. No tengas temor, porque Pedro tenía una humanidad, pero Pedro actuó en poder de Dios. Un día se levantó de esa rueda donde él estaba, después de haber negado a Jesús, después de haber llorado amargamente, y fue a encontrarse con Jesús. Hay un encuentro con Jesús. Hay un propósito en ti y en mí, el cual el Señor nos está llamando para un buen fin. Hay algo que llevó a Pedro a ser instrumento útil en Dios, y fue que a pesar de sus errores, sus miedos, su carácter, su agresividad, jamás dejó de seguir a Cristo. Porque cuando se hundió en el mar, no dijo: bueno, a ver, ya me hundí aquí y aquí me quedé. Él volvió a seguir. Cuando cometió el error de decir sí, diciendo que Jesús era un extraño, dando a entender que Jesús era un extraño, él le dijo: acabo de meter a Jesús en un gran lío, y aún así me sacó, pues yo prefiero quedarme aquí. No, él siguió. Cuando le cortó la oreja, no salió corriendo y se fue a esconder, siguió a Jesús. Cuando le negó, él actuó y fue a esperar a Jesús. Y en esa espera de Jesús, Jesús se le aparece a Pedro y le dice: Pedro, ¿me amas? Y le dice: sí, Señor. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor. Y hoy te dice el Señor: ¿tú me amas? ¿Tú qué le vas a contestar a Dios? ¿Qué aprendemos de Pedro? Que aún en medio de su decepción, de su dolor, aún brillaba esa luz de Cristo, esa esperanza viva, que fue que lo levantó para poder decir a todos esos sumos sacerdotes delante del pueblo las maravillas de Dios y quién era el Cristo crucificado, el que ellos habrían crucificado, y todas las maravillas que iban a acontecer. Entonces hoy, mi hermano, Cristo también te dice: hay un propósito eterno en ti. Hay un Cristo vivo en ti. Hay un Cristo que resucitó y te está diciendo: ¿tú me amas? Amén, sí. No te sientas vacío, no te sientas solo, no sé por qué camino andas, ni por dónde va tu camino con Jesús. Si tienes una piedra, una roca, una montaña enfrente, si has cometido un error, incluso un pecado, Dios te perdona si tú le pides perdón. Gloria a Dios. Te equivocaste, si ibas caminando bien, gloria a Dios, iba bien, pero una cosita de nada te desvió. Tranquilo, acércate a Dios. Acércate a Dios. Dios está aquí para ayudarnos. La mejor corrección que podemos tener es de parte del cielo, y esa corrección la tenemos en su palabra, cuando yo me acerco confiadamente. Y hoy no te sientas con tristeza si le has fallado a Dios, si has cometido un error o has desviado tu camino. Solo toma la actitud de Pedro y sigue diciendo: yo he decidido seguir a Cristo. Amén. Yo decido ponerme en pie y seguir a Cristo. Sí, y esta mañana yo te invito a que te pongas en pie y vamos a decirle: Señor, yo sigo creyendo en ti, sigo confiando en ti, y si tienes algo tú que pedirle perdón a Dios, pídeselo.
Tal vez te has equivocado. Dile, Señor, perdóname. Dice la palabra de Dios que Dios es fiel y justo para perdonar a todos aquellos que se acercan confiados. Amém, Senhor. Confiados con certeza que Él es nuestro Padre. Sim, Jesus. Si tú cierras tus ojos allí y si tú en algún momento de tu camino has desviado o no has entendido el propósito para tu vida, dile, Señor, abre mis ojos. Yo quiero verte a ti. Yo quiero seguirte a ti. Yo quiero caminar por ti. Jesús le dijo a Pedro, Pedro, deja tu red. Yo te voy a hacer pescador de hombres. Glória a Deus. Y él inmediatamente soltó. También Dios te está diciendo, hay un mundo necesitándote, Amén. pero necesito Pedros que se levanten. Amém, Senhor. Necesito Pedros que estén dispuestos a esparcir la palabra, Sim, a hablar Jesus. con denuedo la palabra, Amém. a decir, oíd lo que yo vengo a decir, porque Cristo me ha hecho libre. Amém, Jesus. Cristo es el que me ha hecho libre. Sim, Jesus. Y yo estoy segura que con Cristo todo lo tengo y nada me Glória a falta. Deus. Amém. Por eso, ¿cuántos quieren seguir a Jesús? Amém. ¿Cuántos están dispuestos a seguir a Jesús? Sim, Senhor. Pongámonos en la brecha y esta mañana vamos a decirle, Señor, no de cualquier forma, Señor, no de cualquier forma, yo quiero seguirte con saltos de alegría, con alegría, con gozo, porque Dios está aquí para reconciliarnos. Sim, Senhor. Debemos estar contentos, felices, que hay una oportunidad y una esperanza mientras fuere tiempo, dice la palabra, y hoy es el tiempo. Amém. Así es que yo te invito a cantarle al Señor, a adorar al Señor, a bendecir en este